cuando era pequeño, iba de campo con mi familia, íbamos cerca de los ríos y empezaba a ver algunos animales que me llamaban la atención. Eso me orilló a estudiar biología, y estando en la carrera de biología, bueno, descubrí que era sumamente amplia, que había un panorama realmente muy interesante para poder hacer investigación en varios niveles. Mi gusto particular fue por los organismos acuáticos, y esto, bueno, pues me llevó posteriormente a hacer mis estudios de posgrado, una especialidad, etcétera, ¿no? Mi gusto particular por las especies acuáticas se originó en una coyuntura. Me gustaba mucho la contaminación. Saliendo de la carrera de biología, me capacitaron en Houston para poder hacer bioensayos de contaminación, y uno de los bioensayos que hacían era con krill, que es un pequeño camarón, exponiéndolo a contaminantes porque son especies muy sensibles. Y la persona me recomendó, dice, antes de que meterte a la contaminación, si te gusta esto, tienes que aprender a cultivar las especies. Entonces me sale una oportunidad, yo me voy a Japón a estudiar cultivo de camarón y cultivo de peces. Estando en la parte de producción me interesa mucho toda la fisiología de estos organismos, y eso me orilló a hacer mis estudios de posgrado. Me fui a hacer mi maestría y mi doctorado a Francia. Posteriormente me fui a Tahití a hacer también una estancia de largo plazo. Luego me fui a Canadá también para ver cuestiones de pesquerías, que era parte de lo que yo hacía, y me dio una formación que me permite actualmente abordar el tema principal de nuestro laboratorio, que es la conservación de especies en peligro de extinción, ya que tenemos, digamos, investigaciones que van desde lo molecular, pasando por lo bioquímico, lo fisiológico, hasta lo ecológico. Entonces tratamos de responder estos problemas ecológicos desde varias aristas, ¿no? Bueno, tenemos muchas investigaciones. Una de ellas, la principal que hemos desarrollado durante muchos años, gira en torno al catán, que es una especie que es endémica del país y que lamentablemente estaba en peligro de extinción. Quedaban 40 individuos únicamente, estaban inventariados por la nación y nos permitieron tener acceso a algunos de los reproductores. Iniciamos esta línea de investigación. Como le comentaba al principio, era muy difícil poder distinguir hembras de machos. Entonces empezamos a hacer investigación, dimos con un marcador bioquímico que nos permitió separar hembras de machos para poder tener la tasa de reproducción adecuada, y de ahí sacamos una patente justamente para poder separar especies de hembras de machos de peces sin matarlos ni mucho menos. Posteriormente hicimos estudios con las larvas de este mismo pez. Hicimos estudios que sobre todo giraban en torno al aspecto hormonal, ya que esas especies se canibalizaban. Logramos detener el crecimiento del hocico de estas especies para que entre ellos no se pudieran canibalizar y que puedan comer presas pequeñas, y posteriormente pasaban a la fase de canibalismo. Les diseñamos dietas y bueno, hemos ido refinando toda la investigación, y ahorita, bueno, tenemos poblaciones que son sustentables con miras a poderlas introducir. De hecho, hicimos una introducción piloto en China, Nuevo León, y bueno, ya son animales que miden más de 1 metro, ¿no? Bueno, ha avanzado muchísimo. Afortunadamente le puedo decir que somos pioneros en este tipo de investigación por habernos preocupado antes de este tipo de especies. Tenemos compañeros de Estados Unidos, de las principales universidades por ejemplo, Nichols en Luisiana, que vienen a aprender de nosotros, o sea, cosa que no se da en muchas de las ramas, porque empezamos primero con la investigación. Actualmente nos citan mucho por las publicaciones que sacamos hace muchos años con esta especie. Y tenemos, bueno, otras investigaciones también. Tenemos toda la parte de crustáceos. Está la conservación del langostino regio. Tenemos actualmente un proyecto financiado por Conavio también para el área de Cuatro Ciénegas, y tratar de erradicar el cíclido joya también. El problema con el Procambarus clarki, que es el crustáceo invasor, es que esta especie fue introducida con fines de acuacultura en el norte del país. Es una especie que es sumamente agresiva. Y aquí viene algo que es importante, que es la definición de una especie invasora. Una especie invasora se define como aquella especie que sale de su ámbito natural, de dispersión natural, y que llega a tener las características para poder establecerse. Y una vez que se establece, esta especie se va a dispersar y generalmente va a causar daños a la economía, a la salud y sobre todo al medio ambiente. Y en este caso, dentro de los daños al medio ambiente, empieza a desplazar al langostino regio, a Procambarus regiomontanus, que es una especie endémica aquí de la región, que tenían 3 poblaciones que estaban más o menos fuertes. Una que estaba en el Parque Canoas, que lamentablemente queda erradicada por el huracán Alex, otra que está en Cerralbo, que todavía no sabemos si se encuentre por ahí, y la que tenemos aquí en el laboratorio, ¿no?
El Procambarus clarki tiene su distribución natural hasta el norte de Nuevo León, pero se mete en el interior con fines de acuacultura. Este crustáceo tiene muchas, vamos a llamarlo así, ventajas ecológicas sobre otras especies nativas, ya que es una especie primero que crece más, cava madrigueras en los ríos, como yo le explicaba. Entonces va a ser, cuando se secan los ríos, esa especie permanece ahí, y cuando llega la temporada de lluvia son los primeros que van a habitar, y por lo tanto, como son colonizadores, son los que van a dominar. Portan un hongo también que es dañino para otras especies de crustáceos, y sobre todo el desplazamiento, que es una especie que es más pequeña la especie nativa, ¿no? Entonces va a competir con esta especie por sitios de reproducción, por alimento, etcétera, y la especie se empieza a extinguir. Ese es un caso muy interesante. Ya aquí algunos de mis colegas de la misma facultad lo han abordado de otra manera. Este cíclido es un cíclido africano que se introdujo deliberadamente en las pozas de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Aquí hay un problema muy grande porque tenemos otro cíclido que es un cíclido endémico, únicamente existe en estas pozas y únicamente en estas pozas en todo el mundo. Entonces es realmente muy sensible este tipo de investigación, porque este cíclido además preda un caracol que existe en estas pozas, y este caracol a su vez se alimenta de estromatolitos, que son formaciones de colonias bacterianas, que son muy importantes porque tienen que ver con el origen de la vida. De hecho, la NASA va a estudiar este tipo de colonias bacterianas a Cuatro Ciénegas, de tal manera que cuando introducen el cíclido africano, empiezan a disminuir las poblaciones del cíclido endémico, y esto hace que el caracol empiece a proliferar y que empiecen a bajar las poblaciones de estromatolitos también. Ahora, la aproximación que tenemos nosotros, aparte del esfuerzo que han hecho nuestros compañeros de la facultad, que es extraer los cíclidos de su medio ambiente, es crear una línea de cíclidos que se llaman supermachos, o también se conocen como cíclidos Yeye. ¿En qué consiste esto? Nosotros tenemos machos originalmente, los revertimos a hembras, siguen siendo machos genotípicos, pero van a ser hembras fenotípicas. Al cruzarla con machos vamos a tener un fragmento de la población de machos que ya tiene dobles cromosomas Y, y por introgresión lo seguimos cruzando, y esto al final nos va a dar únicamente supermachos, los cuales al cruzarse con hembras van a dar generaciones de machos. Entonces la intención es ir a meter estos machos para que se extinga la población original de cíclidos joya. Aunque también tenemos que hacer unos estudios que se conocen como estudios de mesocosmos, donde recreamos todo el ambiente de las pozas aquí en las albercas que tenemos en la facultad. Y es con el propósito de ver si no se vuelven más agresivos, ya que el cromosoma Y también está codificando para hormonas como la testosterona, que hace que los peces también sean agresivos. Entonces, posiblemente al tener doble cromosoma Y, pudiéramos tener peces más agresivos, y no queremos meter un pez más agresivo en las pozas tampoco, ¿no? Esos cíclidos joya, ahorita tenemos una población que sacamos nosotros, que la mantenemos aquí en el laboratorio de la facultad, y estamos haciendo estudios a diferentes niveles. Estamos viendo los marcadores genéticos para ver desde las larvas cuáles van a ser machos, cuáles van a ser hembras. Estamos midiendo también la vitelogenina, que es un marcador bioquímico que nos permite saber cuando las hembras entran en pubertad. Y tenemos toda la parte de reproducción y las generaciones que tenemos que sacar para los cíclidos, ¿no? Una parte de estos estudios está dirigido a la extinción de las especies invasoras, y otra parte de los estudios a los que nos dedicamos es básicamente el análisis de riesgo, es decir, definir qué especies entran al país y qué especies no entran al país. Actualmente hay una lista que va a publicar Semarnat próximamente, donde ya existen varias especies de peces que no van a tener derecho a entrar al país, puesto que ya hicimos análisis de riesgo para esto. Tiene bastantes puntos de vista. Tenemos principalmente el medioambiental, es la conservación de nuestras especies, porque así vamos a preservar nuestros ecosistemas. El hecho de quitar una sola especie del ecosistema hace que haya un desbalance y se van a venir viendo afectadas otro tipo de especies. Pero también está la parte, por ejemplo, económica, ¿no? En el contexto de la especie invasora son varios los factores que llegan a ligarse. Uno de ellos es el cambio climático, por ejemplo. El cambio climático está haciendo que existan o que prevalezcan cierto tipo de factores por medio de los cuales especies que antes no llegaban aquí puedan llegar. Tenemos una migración natural de las especies que está dando hacia los polos. Muchas especies están subiendo hacia el norte del país y que van a venir a afectar Nuevo León lamentablemente. Tenemos también la sobreexplotación de las especies. La gente no está consciente de las especies que tenemos y las va a explotar desmedidamente, y evidentemente tenemos el riesgo de la contaminación. Aparte de la pérdida de hábitat, por ejemplo, la creación de presas, sin contar este tipo de especies, ¿no? Bueno, yo le puedo decir con mucho orgullo que somos pioneros en esta cuestión de las especies invasoras,
Tenemos una red mexicana de especies invasoras que está liderada aquí por la facultad, en donde participan más universidades. Está la Universidad de Baja California Norte, en Ensenada. Está la UMAR, que también está en Oaxaca, y varias universidades que están sumando a esta iniciativa, ¿no? Entonces, entre los académicos de México, fuimos los primeros que tomamos este tema. De hecho, en todos los libros que hemos publicado, ahí viene primeramente el nombre de la universidad. Si usted entra al portal de especies invasoras de la Conavio, ahí va a ver el escudo de la universidad primero, ¿no?